En ese tiempo nosotros éramos 7 los músicos y solo íbamos por los tamales o el pan. Pero si uno no iba a hacer obligación, no le daban tierra para que hiciera un hurtito. Se iban para la cumbre y pegaban un focazo al mar. Esa era lindera donde él iba a llegar con su propiedad. Allá también pegamos un focazo desde el bordo hasta el mar. Y esa era una sola propiedad. Yo vi de cuando echaron esa calle. La llevaban recto, no pensaban hacerle curva, pero toparon a un lugar donde era pantano. Con chirajitos envolvían a los bebés cuando estaban tiernitos. Sí, que ese fue un tiempo bien terrible. Pero ¿sabe qué? Se vivía más en paz. Ahora si usted tiene para comer, pues para comer, y el otro que le sobra no le da. Mató a uno y el otro se fue huyendo. Y al papá, al dueño de la casa donde hallaron a esos muchachos, se lo llevaron y lo hicieron desaparecer. Hoy nos encontramos en el pueblo de Shirley, Nueva York, aquí ubicado en Long Island, y me encuentro con una persona del cual dicen que se llama José Rivera. Así que queremos darle la bienvenida a José Rivera hoy. José Rivera, muchas gracias por estar por aquí hoy. Bueno, gracias. Para mí también es una alegría estar aquí con ustedes y para saludar al público y todos los que los vean. Quiero platicar, contarles algo de mi situación de la vida, de la historia de mi vida desde en el tiempo que nací. Les quiero contar que yo, para empezar, les quiero decir que yo me quedé Pepe de 4 añitos. No conocí a mi mamá, conocí solo a mi papá. Pero sí, la bendición fue de que mi papá fue un gran papá para mí. Yo sentí la falta de mi mamá, pero ustedes saben que uno tierno no tiene mucho amor para la mamá, ¿verdad? Amor se le pone a la mamá ya cuando empieza a entender. Así es que les voy a contar desde el principio para que tal vez me creen lo que les voy a contar. Porque muchas veces a nosotros los viejitos dicen que somos mentirosos, no sabemos, como no saben cómo hemos pasado, ¿verdad? Pero les quiero decir que yo nací en 1940 y de allí para acá lo único que me favoreció que mi papá fue un gran papá, como les repito, y de ahí para allá fue de sufrir. Ustedes saben que un bebé sin mamá sufre. Entonces, sí, después de que mi mamá murió, me pasé con mi abuela. Las abuelas en ese tiempo eran terribles, que entonces tenía que cruzar uno en medio de ella y de otra persona porque ya le estaba sonando. Le caía. Le caía duro. Y uno ya sabía, pero como no, chico se le olvida. Entonces, después de que mi abuela murió, me pasé con mi papá. ¿Cómo se llamaba su abuelita? Mi abuelita se llamaba Simeona García. ¿Y su mami? Mi mamá se llamaba Antonia Rivera Monge. Antonio Rivera Monge. Sí. Y yo nací en el Cantón Guayaparriba, en El Salvador. ¿Usted es nativo del propio Cantón Guayaparriba? De donde nací, allí estoy todavía. Y a mis hijos les digo que en mi propiedad, allí que me entierren, que no me lleven ni al panteón. ¿Verdad? Y entonces me pasé con mi papá. Fue de sufrir porque en ese tiempo había una pobreza extrema, que había veces que había comida y veces que no había. Yo salía a trabajar con mi papá pobremente, con pedacitos de pantalón, con pedacitos de camisa, porque en ese tiempo, qué galán que sería como ahora que
como llega ropa de aquí a los Estados Unidos para El Salvador. Ahora los bebés chiquititos ya están calzaditos. Y en ese tiempo nosotros andábamos descalzos. Hasta los señores andaban descalzos. No es cuestión de que iban a andar con sus zapatos. Así es que era una situación bien, bien tremenda. Y para deber de comer había que salir a trabajar, a ganar el maíz, una roba por tarea. Y como éramos 6 de familia, en 2 días se iba todo lo que habíamos conseguido. Pero sí, fíjense que se pasaba en paz, porque yo no me acuerdo que pasáramos eh, con mal gusto, sino que todo bien. Y cuando teníamos que hacer nuestras necesidades, no, hombre, qué galán que fuera, que así como ahora, que es un lujo ir a hacer necesidades. Con En aquel, papelito, ajá, papelito sí, colchonadito. con papel acolchonado, bien sentadito, encerradito que nadie lo ve. En ese tiempo, no, si en ese tiempo, cuando uno ya iba afligido, en lo puro claro hacía sus necesidades. Y aún hasta le tocaba que treparse a una piedra porque los tuncos le daban vuelta. El coche, cuando ya sabía dónde iba uno, él allí iba detrás y no lo dejaba hacer sus necesidades, pero ni a gusto. Habían veces que hasta lo botaban los coches a uno cuando estaba haciendo una necesidad. Y ahora ese es el gusto que todo mundo se da. Y, y yo nunca pensaba haber llegado a conocer todo esto porque, como les decía, la fecha de mi nacimiento para que tal vez me creen lo que yo les digo, ¿verdad? Por eso es que yo me admiro en este tiempo que todo es color de rosa. Aunque se grita que la pobreza, pero no. En ese tiempo yo les puedo decir que habían tiempos de comida que no los hacían porque no había comida, no había maíz. Pero sí vivíamos en paz. Ya el tiempo fue cambiando poco a poco. Yo cuando fui ya joven, me integré a un grupo musical y yo tocaba el contrabajo que le decíamos en ese tiempo, va. Ujú. Porque en ese tiempo no habían guitarrones, no habían vihuelas, solo habían violines y guitarras. Y bueno, nosotros hacíamos qué galán que fuera como ahora que los conjuntos musicales van cobrando por horas, ¿verdad? A los cumpleaños, a toda alegría que había. Y ya llevan el precio por hora. En ese tiempo nosotros éramos 7 los músicos y solo íbamos solo por los tamales, por el pan, porque algún bolo lo regalaba alguna cajilla de cigarros y ya ni se le entregábamos de vuelta lo que sobraba, nosotros lo agarrábamos, Ujú. ¿verdad? Pero todo era bonito, ¿verdad? Entonces, hasta los convidaban yo me acuerdo que una vez fuimos de El Salvador, de eso se me olvidó decirle que yo vivo en El Salvador. Entonces los convidaron de Guatemala un 15 de septiembre para que vinieran a tocar nada de ganar únicamente solo por la comida. Y bueno, pero yo luego fui desarrollando. eh, Mi madrastra era bastante dura conmigo porque como ustedes saben que el hijo que no es propio, en vez de la madrastra no lo mira con buenos ojos. Y por eso quiero darles un consejo a los hipotes de este tiempo, que están en veces algunos ya tomando cargo de hacer pareja. Y
si hacen pareja y ya tienen niños, que no los dejen solo con la mamá, ni la mamá que no los deje solo con el papá, porque el papá no va a dilatar solo, va a buscar otra. Y ahí es el sufrimiento de los niños. Esa experiencia la agarré yo porque cuando estaba cipote veía sufrir a los otros niños, a los niños, solo con papá. Los despreciaban, los discriminaban. Pero sí, ese tiempo fue pasando, ahora ya es diferente. Así es que yo me incorporé a la música ya joven. Estando ya joven, pues yo me acompañé, busqué mi pareja, formé mi hogar a través de tantas pobrezas. Yo mi ranchito lo hice de zacate, de madera, con bejugos, nada de clavos, pero hicimos el lugar. Y empezamos a hacer la familia, porque una pareja, si pisto no consigue, pero hijos sí consigue. Entonces, y allí va uno luchando, luchando. Y cuando ya uno tiene la pareja, tiene que ser diferente. Si ha sido malgastado cuando solo, ya con pareja tiene que ser diferente. Y como les digo a los jóvenes, y algunos señores también, porque hay unas señoras que también no son responsables, ¿verdad? Sí. Hembras y varones. Así es que para mí es un gusto tener esta entrevista y contarles algo de lo que ha pasado en mi vida. Les voy a contar la situación de mía ya en pareja. Luego empezamos a tener a la familia, los primeros hijos. Y yo, pobrecito, porque yo salía a ganar ¿A qué se dedicaba usted? a la agricultura. Mi trabajo ese fue la agricultura. Y yo salía a trabajar, a ganar, para comprar el azúcar, los frijoles, la cal y el fósforo y tantas cosas que se ocupan en la cocina. Entonces, y así íbamos, pero fuimos pasando poco a poco, fuimos pasando el tiempo. Y cuando ya se empezó a ir diferenciando el tiempo, hice otra casa yo en otra parte, en la hacienda donde vivíamos. Y cuando me pasé para la otra vivienda, les quiero contar también de que ya uno colonizado en una hacienda como era antes, nosotros éramos esclavos de los ricos, hombre. Éramos esclavos de los ricos. Porque yo no anduve viviendo en más haciendas, solamente yo donde vivo hasta el momento. Pero si uno no iba a hacer obligación, no le daban tierra para que hiciera un milpita. ¿A qué se refiere con obligación? La obligación es ir a trabajar de choto ante el patrón. En ese tiempo, cada colono tenía que ir a trabajar, hacerle el trabajo al patrón, al administrador, al mandador y al caporal mayor. Y si uno no iba, lo que hacían no le daban donde hiciera milpa. Si se enfermaba y porque pasaban los trabajos y uno no iba, me di cuenta yo de que a unos pobres señores hasta les quemaron el rancho. El primer hijo que nació en poder de nosotros me iba a ayudar a trabajar. Íbamos a hacer 200 brazadas de ronda, a donde los potreros los cercos eran rústicos, donde habían zarzales, bejucales. Si el que no iba a hacer esa obligación, a 200 brazadas de ronda, no le daban donde hiciera 1000. Y por eso les digo, ese tiempo fue duro.
Pero en eso que vinieron los cambios, ya fue diferente. Vaya, pero ¿por qué vivían bajo ese sistema o bajo ese régimen? Porque no teníamos propiedades donde vivir. Obligados estábamos allí. No los íbamos para otra parte porque si llegábamos donde otro colón, los otros dueños les iba a tocar lo mismo. Allí estábamos obligados. ¿Y estas personas cómo se hacían dueños de esos terrenos? Es que esos terrenos en aquel tiempo, ¿De qué año más o menos? en ese tiempo que yo entré allí, fueron, ya les digo, como en el, como en el 50, no, como en el 60, Ujú. por ahí así. Ya tenía como unos, ¿qué? ¿Unos 20 años? Sí, ya tenía mis 20 años. Vaya, pero sí, eso es lo que uno mira ya en este tiempo, porque todo cambió, vaya. Nosotros no podíamos irlo por otra parte porque lo mismo los tocaba. Y si a los más pobrecitos les daban las tierritas más ruincitas, los que tenían plata compraban la tierra mejor. Ya cuando uno llegaba donde el patrón, donde el mandador, y le decía, mire, me va a dar mi pedacito de tierra. Ah, fíjate que la tierra ya la entregué, pero ha quedado un pedacito por allá en las lomas. Y como uno no tenía más para dónde, ahí tenía que ir hacia la milpita, pues. Y hay otra cosa, en ese tiempo no habían herbicidas. Las milpas se asistían solo a pura cum. En ese tiempo los hipotes y los viejitos llegábamos todos enlodados a las 6 de la tarde, bien trabajados. ¿Cómo era la jornada de trabajo de antes? ¿De qué horas a qué hora? Bueno, en el trabajo propio de nosotros era de 7 a 5 de la tarde. ¿Y en lo ajeno? En lo ajeno, como era por tarea, ¿va? Si usted se hacía la tarea temprano, pues temprano. Pero sí en los campamentos donde hacían otros trabajaderos, sí era diferente. Ahí era jornada única, cuando se decía, bueno, esta semana va a ser jornada única. ¿Y qué hacía uno? Vamos a entrar a las 7 y vamos a salir a las 2 de la tarde. ¿Y qué hacía usted? Amarrarse el almuerzo aquí, porque jornada una es no dejar de trabajar, A tope. sí, al tope. Por eso es que les digo yo que ahorita dicen los muchachos en jornada única, pero no, hombre, es un ratito de trabajo. Y a la hora del desayuno pierde después de que desayuno, se echa un cigarro, después a fila. Vaya, ahora otra pregunta, ahorita que mencionó eso de afilar. En ese momento, ¿cómo funcionaba con las herramientas? ¿Las herramientas se las proporcionaba el dueño de la hacienda o usted tenía que también invertir en su herramienta? Sí, uno tenía que comprarla, todo, todo. Y hay otra cosa, había quien tenía su juroncito ya con su frijolito con la primera tormenta, ¿va? Tal vez un poquito de frijol para irlo a sembrar, cuando pum cae el administrador. Hoy vamos a sembrar la misma, patrón. ¿Y qué si usted guarda el frijolito? Porque si no iban, no le daban de mil piara. Por eso les digo, éramos esclavos. En ese caso éramos esclavos. Y en todas lo que usted me decía con respecto a la propiedad. Mire, la propiedad, esas eran grandísimas. Por lo menos ahí donde vivimos nosotros. Casi todo lo que es Jujutla y San Francisco Menéndez era de un solo dueño. Era herencia que le había dejado el propio papá, ¿va? Ya cuando el papá murió, les dejó sus herencias. Ya hicieron, cada hijo hizo su hacienda. Se repartieron las tierras como herencia y cada uno, como eran grandes terrenos, ¿va? Porque en ese tiempo, cuando yo estaba así, pote, oía decir que los que agarraban las tierras se iban para la cumbre y pegaban un focazo al mar. Ese era el lindero hasta donde él iba a llegar con su propiedad. Allá también.
Pegamos un caso desde el bordo hasta el mar. Y esa era una sola propiedad. Pero mi papá me contaba a mí que en el tiempo que él estaba joven, en lo que era rico, el país, vamos a decir así, allá había de todo de animal para comer. Dice que hasta ganado silvestre había. Ese ganado no tenía dueño. El que fue empezando a tener facilidades se fue haciendo los animalitos. Y hay otra cosa, del principio de la vida. Cuando yo estaba pequeño, como de 12 años, que eso lo estaba dejando como de reserva, ¿va? Yo iba a trabajar con otros muchachos cuando la construcción de la carretera, ¿cómo le decimos? Toda la litoral, La litoral, que va exacto. desde frontera ya con la Echadura, Puente Arce hasta Cajutla. Hasta Cajutla. Yo vi de cuando echaron esa calle. La llevaban recto, no pensaban hacerle curva, pero toparon a un lugar donde era pantano. Y ordenó el ingeniero que ahí rompieran. Y se metió un tractor de banda a romper y ahí quedó hundido. Entre el Sí, pantano. en el pantano. Ahí quedó hundido. ¿Qué hicieron? Darle la vuelta, y habían hecho la brecha hasta allá, bien adelante. Cuando iban botando palones así, lo que hicieron fue darle para arriba, para ver llegar al puente Arce. Y eso es las experiencias que uno tiene y lo que les decía aquella vez. Los niños escueleros, no, hombre, en ese tiempo, bueno, no daba lástima porque estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver a los niños escueleros. Los niños escueleros, vaya, para empezar, la clase era de 7 a 4 de la tarde, todo el día. Y ahora no, muchas escuelas, de las 7 a las 12 se va el alumno y llegan otros ya a hacer el turno en la tarde. Son ratos, Ujú. ¿verdad? Quizás solamente en los colegios privados, quizás es que tienen esa costumbre de dar todo el día, pero en otros colegios, en otras escuelas, Ujú. así, hasta mediodía se van a almorzar y llegan los otros ya en la tarde. Mira, ahorita me surge una duda. Ujú. ¿Los niños de esa época iban ya con uniforme o sin uniforme a la escuela? No, hombre, sin uniforme. Mire, los niños remendaditos iban con sus camisetas remendadas. Con camisetas remendadas, los pantaloncitos remendados. Aún siendo pantalones de una manta blanca que había, que la mamá le hacía los pantalones. A mí me hacía los pantalones mi madrastra, de una manta que había, que la compraban la ocupaban de los sacos de azúcar, que lo vendían a granel. Entonces, esa es la diferencia que hay en este tiempo. Ya le digo, cuando empecé les decía que hasta los señores andaban descalzos, no digamos los niños. Mm. Y esa es la alegría en este tiempo. Que en este tiempo es naciendo el bebé y ya está con zapatillos, calcetines y con sus camisitas bien bonitas. No, hombre, en ese tiempo con chirajitos envolvían a los bebés cuando estaban tiernitos. Sí, que ese fue un tiempo bien terrible. Pero ¿sabe qué? Se vivía más en paz, hombre. Si vivía más en paz. Si su esposa, vamos a ponerlo así, si su esposa mataba una gallina, ahí iba con las platadas para el vecino.
Eso era lo bonito en ese tiempo. Existía bondad. Existía amor. ¿Y ahora? Ahora no hay eso. Ahora si usted tiene para comer, pues va a comer y el otro que le sobre no le da. Esa es la gran diferencia de este tiempo. Por eso le digo, todo era en paz. Sufríamos para dormir. Yo dormí en tapesquitos de vara, paraditos con horcones. ¿Cómo explicaría usted a las nuevas generaciones qué es un tapesque? Bueno, la forma como les puedo y- aclarar es que los señores iban a las montañas a cortar las varas y llevaban 4 horconcitos de palo. Y ya la llevaban y tenían el puesto donde iban a ponerle, en el rinconcito donde iban a ponían los 4 horconcitos, le ponían dos palitos así y ahí ponían el tapesquito. Y ahí dormía uno. No dormía ni en petate, sino que le tendían, como decíamos ahorita, velachos, trapos para que uno durmiera allí. Para medio amortiguar Para medio amortiguar lo duro de las varas. los nudos de la Sí, vara. los nudos de las varas. Y entonces, todo eso, pero como le repito, en ese tiempo todos hacían paz, nosotros no. No las hacía roncha y los acostar a las varas habían de distintas varas, porque todavía en este tiempo ya hay bares de Brasil. En ese tiempo ni eso había y ahorita dormir en un tapete de bares de Brasil es bonito, con lisitas. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo era duro, pero sí hemos pasado. Esa es la historia de mi vida. Y pienso que todo, bueno, hay quien dice que no le gusta recordar lo pasado. Hay que recordarlo, pero por alegría, hombre. ¿Verdad? Hay que recordarlo porque ya pasó ese tiempo, pues. No es como que haga falta que pase algo. No. La alegría es que hemos pasado y ahorita en este tiempo para decirle que a mí jamás se me cruzó en mi vida que iba a volar por avión, hombre. Yo jamás pensé, pero ni por sueño. Ahora la gente en los países centroamericanos pasan tranquilos con su ropita, con sus zapatillos, como tal vez tienen a quien pedirle, ¿verdad? Fíjate que mis zapatos ya no me quieren servir, aunque estén buenos, pero quiere tener otro. Pero en ese tiempo ni kite usaba uno, ¿sí? Y eso es la historia de la vida de antes. La vida de antes fue tremenda. Los criamos porque directamente Dios es bondadoso y en ese tiempo ni doctores habían usted. Sí, cuando un cipotillo le daba dolor de barriga, lo que hacía la mamá era sacar cascaritas de palo para coserle y con eso se le quitaba. Agüita hervida. Agüita hervida. Ujú. Entonces, y por eso en este tiempo es bonito y fue bonito el tiempo también, como les digo, porque nadie puede renegar de ese tiempo. Y es rara la gente que está allá pongamos del 2000 para acá. Es muy raro que haya gente ya de ese tiempo. Del 2000. Sí, ¿Cómo así? que ya falleció, pues. Oh, Sí, que ya falleció. Porque, vaya, yo ya cumplí los 85 años. Y mucha gente ya no está de mi edad. ujú. Ujú. Ya muchos amiguitos quizás que usted tuvo, por ejemplo, en En la juventud. Ajá, por ejemplo, en el grupo, cuénteme lo de los amigos del grupo musical. ¿Cómo los conoció? ¿Cómo se incorporó usted a ese grupo? ¿Todavía viven? ¿Ya murieron? No, ya murieron. Ya murieron. Y con eso los creamos como hermanos. Hasta dormía en la casa de ellos.
Y veces iban a dormir a mi rancho también. Y así los fuimos creando como hermanos. Y como hermanos pensamos comprar los instrumentos. Y así los fuimos incorporando. Cada uno tenía su instrumento que tocaba, pero no se lo llevaba para su casa. Los dejaban todos en el Allí en mismo. un solo puesto pasaban los instrumentos. ¿Y cómo hacían para comprar los instrumentos? ¿Cada quien compraba el que pudiera o reunían entre Los todos? reuníamos. Ahorraban. Sí, el instrumento que nos hacía falta, nosotros salíamos a ganar para ajustar. Y así era como, Así era hacían la vaca, como se así dice. hacíamos la vaca, sí. Oh, Ujú. mire, y otra cosa, ¿cómo, o sea, cómo se inician o cómo fue esa forma en la que comienzan a tocar? ¿Ya sabían tocar algún instrumento? ¿Sabían sobre, no sé, al ritmo? Sí, ¿O sí, allí fue sí, como fueron aprendiendo entre todos ustedes? entre todos. Es que la cosa fue así, el principio fue porque habían unos viejitos músicos que tocaban músicas antiguas, va. Ujú. Entonces, y a esos viejitos los fuimos pegando nosotros, les gustó pues la forma. Para empezar, un señor los compró el contrabajo, pues. Dijo, compren ustedes los demás instrumentos y yo les voy a regalar el contrabajo. Lo voy a mandar a hacer, dijo. Lo mandó a hacer y lo donó al grupo. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo se llamaba, va a creer que ni me acuerdo ya. El grupo Los Algueras era, Los Algueras. sí, porque todos eran hermanos, eran 5 hermanos músicos. De ahí el que fui yo, de a particular y otro muchacho. Pero así fue, como lo fuimos incorporando, fuimos empezando con los viejitos, porque para decirles que hasta mi papá empezó con ese grupito. Estaba un domingo, un domingo, un don Armando y un don Toño, que eran músicos. Y allí fue que nosotros los fuimos incorporando. Ellos los enseñaron a tocar. En ese tiempo ya habían cumbias, porque nosotros en ese tiempo no tocábamos canciones, sino que, como decir, más claro, versos, ¿verdad? Ujú. Como siempre te ha dicho. Nosotros tocábamos los cumbias. Pero sí, hermano, esa mara que había en ese tiempo retozaba. Por eso era que nosotros, como todos quiero ver, solamente 2 no eran bailadores. Eso le pegaban, pero nosotros los turnábamos. Así que aquel había bailado sus 3, 4 piezas. Ya le decía, vení, quiero ayudarme, voy a bailar y también. Ya se venía y él le volaba y yo iba a bailar y así hacíamos los demás. Así era como los turnábamos. Pero sí, hombre, en ese tiempo era bonito. No por eso les digo a los jóvenes, yo pues, a muchos jóvenes les digo, no, ustedes no han disfrutado de la vida, joven. Ustedes no pasan del fútbol y el celular, Y encerrados allá en aquel mismo bordo. ¿sí? Se encerran en el mismo bordo. Y yo les digo yo, en el tiempo que yo estuve joven, eran 50, 25 bailadas para Navidad. Una bailada toda la noche para las posadas. Ah, y lo bueno cuando decían los algueras van a estar ahí tocando. Ah, no, hombre, la mara se alegraba. Mire, ¿cuánto tiempo dilató ese grupo, los Algueras? Sí, dilatamos como, quiero ver, como 10 años. Hasta cuando ellos se descompusieron porque eh, uno se hizo perverso, se comprometió con un chero y no fue que se comprometió, él se comprometió porque andaba con un amigo que era malilla y él como le gustaba la amistad del otro, ahí pues, se fue desintegrando el conjunto porque él andaba con otro muchacho que tenía enemigos y tuvieron una discordia en una parte donde vendían cerveza y el amigo de él le pegó un plumazo al otro.
iba montado y como era un 48, 38, que le pegó un plomazo en la espalda y se lo apió del caballo. Y como andaban juntos, se corrió junto con él. Y se le incorporaron muchos los familiares del baleado, mataron al otro y lo balearon también a él. Y él por miedo que lo fueran a acabar, se fue. Después se fueron yendo los otros. Y así poco a poco. El otro se acompañó, se pasó por Guatemala. Así poco a poco lo fuimos desintegrando. Total de que se terminó. Pero fue por eso. No fue porque nosotros quisiéramos dejar de jugar, de tocar. Porque como usted sabe que en un grupo siempre hay uno que compromete al otro, a los demás, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero sí, ya le digo, yo he llegado a esta edad y no me queda sentimiento que no he gozado con la juventud. Mire, me queda una cuestión. De duda. Sí, tengo una curiosidad de cómo eran los utensilios de cocina más o menos en aquella época. ¿Qué eran? ¿Eran cacerolas de barro? ¿Eran cacerolas, ya habían cacerolas de metal? ¿Cómo estaba ahí la cuestión? No, hombre, en ese tiempo lo que usaban en las cocinas solo era de barro. Todo era de barro. Donde se guardaba el agua para tomar era un porrón, que le decíamos nosotros así. Ahí se echaba el agua, ahí esa agüita se la daba ahí la tenemos. Y la plancha que se le dice ahora, entonces era un comal de barro también, de lodo. ¿En qué cocían el café? También era un jarro de lodo. Ese café era riquísimo, cocido de barro de lodo. Y aunque cocían las cosas de comida, eran también en cosas de barro. Solo barro. En ese tiempo no habían de metal, nada, nada. Ni de cristal. No. Por ejemplo, con los platos, ¿cómo hacían? Los platos, esos parece que ya empezaban a ver, pero de peltre. Habían platos, pero de peltre. ¿Y los tenedores, cucharas, todo eso? Entonces no había. Pues, con la manita. Sí, con la manita. Con la pura manita. ¿Los vasos de qué eran? No habían vasos. Lo que cuando se tomaba algún líquido, con las tazas o con guacal. Guacalitos había. ¿De qué eran los guacalitos? De morro. De morro. Ajá. Sí, de morro. Esos sí no eran le decíamos loza en ese tiempo. No se le decía de barro, sino que de loza. De loza. Sí, de loza se le decía. Pero sí, hombre, se cocinaba bien bonito. Bueno, como les digo, los cafecitos de ese tiempo, un café arrebatado el que toma uno, hombre. En ese tiempo los jarros así eran, mira, de una familia. Ponían a hervir y ahí se dilataba. Pero cuando venía a empezar a hervir ese café estaba bien conservadito. Así es que esa historia, como les decía aquel día, cuando aquella vez el que iba a la escuela, para que fuera a la escuela y llevara el cuadernito, lo que hacía la señora, compraba unos 2 pliegos de papel de empaque que se le decía, cortaba los cuadritos y le echaba la costurita aquí. Y hacía Mire, el ese papel de cuadernito. empaque es el con el que envuelven tortillas. Bueno, antes me acuerdo yo que utilizaban para envolver las tortillas. Un café. Sí, ¿Va? sí, Los grandes sí, los pliegos. grandes pliegos, Cuadrados, ¿va? sí, cuadrados y dobles. Con ese Sí, le metían tijera. sí, le metían tijera y empezaban le ponían cortaban los pedazos así, tanteando. Y en una orilla le pasaban la costurita y ya quedaba librito ahí. Y es que Ujú. lapiceros no habían, lápiz había.
un lápiz. Fue en el tiempo que sí eran rígidos los profesores. En ese tiempo sí, los profesores eran rígidos, esos, con tantito que fallara uno. Tenían una regla, una babosada que así era. Mire, tenía un cerrado por en medio. Así era la sierra, mire. Cuando lo agarraba arreglado, uno sonaban los reglados. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales los pudieran castigar Porque estuviéramos haciendo mucha bulla, a la hora de la clase? sí, a la hora de la clase. ¿Y con los recreos? ¿Existían los recreos? Sí, existían. Existían los recreos y el recreo tenía que ser en orden. Y hay otra cosa. Desde ya tiempo se ha venido observando yo que en las escuelas no les enseñan cánticos como les enseñaban antes. ¿Cómo qué tipo de cánticos? Cánticos escolares, porque vaya, todavía me acuerdo de unas dos palabras de uno que cantaban los hipódromos, o cantábamos más bien, y lo que lo ordenábamos, que cuando salíamos de clase y íbamos para la casa fuéramos cantando esos cánticos. No vayan cantando otras cosas, cuando se vayan, eso van cantando. Y me acuerdo de unas dos palabras de un himno, les decían entonces, un himno que decía: el patio de mi casa es algo regular. Se moja cuando llueve, igual a los demás. HIJKLMNA. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, mi madrina me quedará. Esos eran los cantos. Sí. Ajá, Y los enseñaban también el himno nacional. ajá, Entonces no había oración a la bandera, solo el himno nacional. Y que teníamos que aprenderlo, pues. ajá. Y Ajá. hacían actos cívicos. O sea, cuando hacían con la mano en el pecho. Ah, sí, sí. Saludemos Ujú. la patria. Así lo enseñaban. Así es que, y varios cánticos, ya les digo, ese los enseñaron, y otros más. Sufrió su cantón en el tiempo de la guerra De la guerra de... civil. No, el cantón de nosotros no sufrió la guerra. Sufrimos la crisis por lo que separaron los trabajos, ¿va? Pero de ahí a sufrir de muertos, sustos, no, por la gracia de Dios, no. Fue sano. Sí, ahí fue sano. Habían algunos, pero estaban así solapados. Iban, y nosotros no sabíamos aquello. Pero ¿cómo así? ¿Llegaban de otros pueblos? No, los mismos. Ahí ante nosotros, los mismos. El que se metió, así estaba calladito. Cuando la guerra nosotros notamos porque él salía y se iba. A los, a los 3, sí, a los 15 o 22 días iba de vuelta. Solamente esas eran las evidencias de allí que llegaron a ver choques armados, no. Nunca. No, nunca. Vaya, ¿y qué grupo era ese que los miembros desaparecían? ¿Eran del gobierno o eran de la guerrilla? Del gobierno, sí, del gobierno. O sea, ahí en el cantón no puede haber, o cree usted que sí habían guerrilleros Sí, habían, pero ahí por el Rancho Alegre. nativos del Sí, Rancho Alegre. sí, nativo. Allí mataron a uno, el ejército. Mm. Llegó el ejército, mató a uno y el otro se fue huyendo. Y al papá, al dueño de la casa donde hallaron a esos muchachos, se lo llevaron y lo hicieron desaparecer, el ejército. Y ese que mataron, que no era de ahí, sino que compañero, sin duda, ¿va? Mire, lo sentaron en dos piedras y acá así lo dejaron, en el río, en el pedrero. Sí.
Y, pero más no, más muertos no hubieron allí. Mire, y avionetas, bombazos, todo eso se lograban percibir desde ahí del cantón, ¿o no? No, no, no se veía. Es que quizás la guerra más fuerte fue quizás en la capital, En ¿va? la capital y Oriente. Y en En Oriente. Oriente fue lo duro. En Oriente fue donde se dieron duro con el ejército y en la capital. Bueno, en la capital solamente cuando fueron las ofensivas. Porque cuando hubieron dos ofensivas, no sé si usted se dio cuenta, pero hubieron dos ofensivas. Ah, no, usted no había nacido en ese No, tiempo, hombre. no, no, no. Sí, usted no había nacido. Pues habían grupos que mataban a la gente con solo que les dijeran, mire, ese guerrillero. Ellos a tres los habían perdido, Aunque no fuera así. aunque no fuera guerrillero. Como usted sabe que el odio es el criminal, porque vaya, si alguien tenía a alguien que no lo quería o le tenía miedito, decía, fulano es guerrillero. Solo a tres ni declaración le pedían. ¿Pero qué? ¿Pero eso pasaba de noche o pasaba en el día De también? noche, de noche, Ujú. de noche. Y eso lo hacía el ejército para echarle a la guerrilla que los guerrilleros la habían matado. Pero a Dios gracias, pues de nosotros no hubieron más muertos, solamente esos señores. Y eso sí, que se cruzaban, sí, pero no hubieron ningún atentado. Porque a una hermana mía se le llegaron a atacar para que le fuera a encaminar en un camino que no conocían. ¿Quiénes? Los guerrilleros. O sea, que llegaban de vez en cuando tropitas así medias perdidas. No, como que pasaban de pasada. Mm. Ese era un grupo, parece que me dijo la hermana mía que eran, parece que 5. Llegaron a hablar a la casa. Y se levantó a ver quiénes eran y le dijeron, somos guerrilleros, dije que le dijeron, pero no tenga miedo. Solo le hemos hablado para que los vaya, usted conoce esa vereda y para salir para ahí para. Sí, les dije, pero ahí es donde ella metió la pata, que les dijo que sí conocí. Ah, pues queremos que los vaya a sacar de ahí, de esa montaña, porque ahí no conocemos nosotros. Ah, no, les dijo, si yo estoy solita, solo con mis niños. No, pues no tenga pena, y como a las 2 de la noche. Usted ya va a regresar, dije. Y como le exigieron, dije, y como dijeron que eran guerrilleros, le tuvo miedo. Y se salió, la mujer se fue con ellos. Ella iba adelante. Dice que le dijeron, no tenga miedo, señor. Nosotros no la vamos a agredir de ninguna manera. Lo que necesitamos que lo saque de aquí porque no conocemos. Por ahí llegaron a una quebrada, dice, todos con unas grandes mochilas. Cuando llegaron a una quebrada, descansemos, dijo uno. Y pues, cada uno puso su mochila y sacó unos panes y le daban a ella. ¿Cómo, señora? No se había. Aquí no le va a pasar nada. Ya cuando empezaba a aclarar, dice, vaya, señora, regrésese que ahorita nos vamos solo nosotros. Dice, ella pensaba que la podían violar, dice, pero no es absolutamente nada, ni le dijeron nada. Lo que necesitamos es que lo sacara de aquí. Ya de día llegó de vuelta a la casa, pero bueno, yo no puedo garantizar a ninguna de las personas porque como uno no los conoce, va. Pero que sí, se fue con ellos y no le hicieron nada, no la molestaron de ninguna manera. Pero sí, es que habían grupitos que llegaban a sacar gente. No ahí pues de nosotros, sino que por otro lado. Sí. Ujú. Así es que para mí es un gusto que hayamos tenido esta plática, porque he tenido la oportunidad de contar lo que yo sufrí en mi vida, eh, y lo cuento con toda voluntad, sin ningún sentimiento que porque sufrí, no. Para mí todo es alegría. Solamente hacer lo malo no me gusta, pero no sería alegría tampoco. Ajá. Pues yo creo que ahí topó mi historia y
deseo que sigamos bien y, y les doy las gracias a todos los que, los que estamos aquí y los que nos están viendo y los van a ver. Les deseo que se porten bien porque eso es lo que nos toca a todos. Así es. Así que tengan buenas tardes o buenos días, dependiendo el país donde los estén viendo. Eso es, así que ya saben, amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Así que si usted conoce alguna de estas historias o quiere dejarnos un comentario allí relacionado a esto, sabe que está la cajita de comentarios por ahí. Y muchas gracias por vernos hasta el final. Muchas gracias, así que nos vemos la próxima. Adiós.